Yo soy Josué Guillermo y hoy te voy a enseñar el método de transformación de fuentes. Este método se aplica tanto para circuitos eléctricos y electrónicos, se aplica también en específico para fuentes independientes. Este método te sirve para simplificar circuitos, dado que si los tienes conectados en una red a una red B, entonces ahí, como lo estamos viendo en pantalla, estoy dibujando dos redes donde la red A tiene lo que es una fuente de voltaje independiente en serie a una resistencia conectada a una red B. Entonces puedes trabajar con la red A y transformarla a un circuito equivalente, que sería a un circuito transformado con una fuente de corriente independiente en paralelo con una resistencia. Este método se parece mucho a lo que es Thevenin y Norton, pero aquí quiero explicar principalmente el principio de transformación de fuente de voltaje independiente a una fuente de voltaje independiente de corriente. Entonces este método te dice que tú puedes transformar una fuente de voltaje independiente en serie a una resistencia, siempre y cuando si están en serie. Entonces puedes hacer la transformación a una fuente de corriente en paralelo a la misma resistencia que tenías en serie. Ahí estoy nombrando lo que son las resistencias. La resistencia que está en serie a la fuente de voltaje independiente la ponemos como RS, dado que es una resistencia en serie. Y para lo que es el equivalente, tenemos ahí una corriente que va en el sentido a las manecillas del reloj, es decir, hacia arriba, y en paralelo a una resistencia RP que es equivalente o es el mismo valor a RS. Ahí estoy poniendo que la fuente de voltaje en serie este método de transformación se aplica solo si la fuente de voltaje está en serie con la resistencia. Ahí tenemos los valores. Te dice que el voltaje de la fuente, en el caso del circuito de la izquierda, el voltaje de la fuente va a ser igual a la corriente que tenemos en paralelo por la resistencia en paralelo, y RS va a ser igual a RP. Vamos a poner aquí un ejemplo para aterrizar lo que es el concepto y de alguna forma poder implementar lo que es la transformación equivalente. Como les comentaba, tenemos ahí nuestra fuente independiente en serie, la resistencia, y vamos a aplicar lo que es Norton, que más adelante vamos a estar viendo esos temas de Thevenin y Norton, pero aquí lo vamos a transformar a lo que es nuestro circuito equivalente a corriente en paralelo a una resistencia. Te dice que para poderlo transformar deben de estar en serie, lo que sí están, y en este caso, como están en serie, me dice que la corriente va a circular hacia arriba en el sentido de las manecillas del reloj. Esa corriente IP que estoy poniendo ahí, corriente en paralelo, va a ser igual a BS entre RS, que son 5 entre 3, y el RP o la resistencia en paralelo a la fuente de corriente es 3. Es casi directo, está bien fácil, no está nada complicado. Son tecnicismos más que nada que manejamos en este tipo de transformación, pero es casi directo. Y después pongo otro ejemplo donde transformamos de Norton a Thevenin, o sea, de fuentes de corriente en paralelo a una resistencia a un circuito equivalente de una fuente de voltaje independiente en serie a una resistencia, que ahí lo tenemos. Tenemos una fuente de corriente, ahí le puse 2 amperes y va en el sentido de las manecillas del reloj, y tenemos en paralelo una resistencia de 7 ohms. Ahí dibujamos el circuito que es equivalente. Por lo tanto, para poder calcular BS va a ser igual a la corriente por la resistencia, que son 14 volts, y RS es igual a RP. Hasta aquí voy a dejar el video de hoy, compañeros, y no olviden suscribirse. Algo que estoy haciendo ahí, pues obviamente no le pongas ese lazo o ese puente, porque pues está conectado a una red B. Esas son las transformaciones equivalentes, y pues hasta la próxima. Saludos.